Bienvenidos a este conversatorio del programa Miradas. En esta ocasión tenemos el gusto de tener la compañía de Zahid Herrera, historiador. ¿Qué tal, Zahid? ¿Cómo estás? Gracias, Solís. Y el padre Rodolfo Cardenal, también historiador. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo Buen día. está? Este programa se desarrolla en el contexto del 15 de septiembre de 1821, que se firma el Acta de Independencia de la región centroamericana. Justamente dentro de 4 años, en 2021, se celebrarán 200 años de este acontecimiento histórico que marcó un nuevo camino para la integración centroamericana. A tan solo 4 años de celebrarse el bicentenario, hoy vamos a reflexionar sobre qué tanto hemos avanzado o no en esa integración centroamericana, pero también entender cuál fue el contexto histórico en aquel acontecimiento. Vamos a comenzar con el padre Rodolfo Cardenal y haciendo esta pregunta, padre: ¿cuáles fueron los antecedentes históricos de la firma de la independencia del 15 de septiembre de 1821? ¿Qué fue el significado de este acontecimiento en aquella época para la independencia de Centroamérica? Curiosamente, la independencia centroamericana se remonta al siglo XVIII. No es tan inminente como dice la tradición o la versión oficial de la independencia, sino que se remonta al siglo XVIII a un proyecto político que viene de la metrópoli de Madrid, que se llaman las reformas borbónicas, que vienen una serie de reformas fundamentalmente económicas para dinamizar la economía de la región, de todo el continente. Estamos hablando de Centroamérica, de la región también, y esas reformas suponían reorganizar la manera de cómo estaba estructurada la economía, y sobre todo había un tema de impuestos. Había impuestos que no se... Bueno, el sector, digamos, de altos ingresos de la época, concentrado en Guatemala, también había en las capitales centroamericanas, pero fundamentalmente concentrado en Guatemala, sufre porque ve que le suben los impuestos drásticamente. Relativamente, pero de manera drástica. Y entonces comienzan a pensar, y hay algunos conatos ya de que piden libertad. Piden libertad, pero libertad de los impuestos y libertad de un régimen colonial que les parecía lesivo para sus intereses económicos. De tal manera que la primera motivación viene por esa línea y también por una reorganización administrativa que hubo, no es este el momento de entrar en detalle, que no gustó en la región. Entonces comienza a movilizarse las fuerzas internas para la independencia. Es curioso que, contrario también a la versión oficial, porque la versión oficial dice muchas cosas, que en el numeral primero del Acta de Independencia se dice que el señor capitán general Gavino Gainza proclama la independencia para que no la proclame el pueblo, porque de hacerlo el pueblo las consecuencias serían temibles. Por lo tanto, la independencia la proclama, digámoslo así, el conato de la oligarquía centroamericana en el siglo XIX, porque el pueblo también tenía otras movilizaciones, tenía otras inquietudes, para que no lo proclame el pueblo. Es lo que suelen decir que es un movimiento criollo, pero es criollo, pero también hay lo que se llamarían españoles también metidos. Lo que unifica es los ingresos y la posición social que se tiene. Y entonces la independencia al final viene porque México la proclama y porque México amenazaba con tomarse Centroamérica. Entonces, para evitar eso, y de hecho la pregunta que lanza Gavino Gainza a la sesión del 15 de septiembre, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Por qué? Porque México había proclamado su independencia, México la luchó militarmente y estaban en la frontera sur con Guatemala, estaban en lo que hoy es Comitán, Tuxtla, y amenazaban con quitar, al final se fue Chiapas. Chiapas era parte de Centroamérica y Soconusco, una parte muy rica, muy importante, y amenazaban. Entonces eso lleva a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces decidieron proclamar la independencia. Entonces se puede decir que en ese contexto que usted plantea, el pueblo como tal no participa fundamentalmente en el movimiento de independencia. Y sí participa, Zahid sabe más de esto también, sí participa, pero
van con otros problemas. Hay un tema étnico de por medio de los mulatos que eran discriminados, marginados socialmente, y participan también como coro, están de trasfondo, pero las iniciativas no. Para el caso de El Salvador, esto es importante porque para el caso de El Salvador estamos acostumbrados, eso tiene otra motivación, a pensar que la independencia es la de 1811, pero ahí no hubo independencia. La independencia es del 21, 10 años después. La situación de Centroamérica ha cambiado drásticamente. El único país de Centroamérica, tengo dudas sobre Honduras, el único país de Centroamérica que celebra la independencia tal como propiamente fue Guatemala. Porque aquí celebramos el 5 de noviembre, pero no el 15 de septiembre. Lo celebramos el 15, pero lo que estamos celebrando es el 5, 10 años antes. Nicaragua no celebra el 15 de septiembre, celebra el 14 de septiembre, que es 30 años después, una batalla importante de la guerra contra William Walker. Y Costa Rica también celebra el 15 de septiembre y el héroe nacional de Costa Rica es un personaje algo envuelto en la leyenda, Juan Santamaría, que también participó en esa guerra contra William Walker. Entonces, ni siquiera nos hemos podido poner de acuerdo en qué independencia celebramos. Como digo, tengo dudas con Honduras y no quiero hablar sin tener información correcta. Bien, Zahid, en este mismo contexto de los antecedentes y lo que ya mencionó el padre Rodolfo Cardenal, ¿qué otros elementos hay en estos antecedentes del 15 de septiembre de 1821? Y también un poco preguntar sobre este concepto de soberanía, cómo se entendía en ese momento, cuáles eran las implicaciones de hablar de soberanía. Una coyuntura muy importante que viene a incidir en los procesos de independencia en el Reino de Guatemala es justamente la Constitución de Cádiz. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, fue una constitución elaborada en la metrópoli, pero con participación de diputados de América, ¿no? La gran mayoría pertenecientes a las oligarquías criollas, ¿no? Sin embargo, esta constitución viene a servir como una especie de escuela de aprendizaje, no solo para los grupos criollos, sino también para muchos indígenas, mulatos y ladinos, ¿no? En una forma de hacer política, en una manera renovada de hacer política. Por supuesto, ¿no? Con esto no estoy diciendo que esto vino a cambiar la vida de los indígenas ni la vida de los mulatos. Sin embargo, le dio ciertos elementos, ciertos instrumentos jurídicos para que ellos pudieran comenzar a defender sus antiguos privilegios corporativos, es decir, problemática de tierras, de recursos naturales, problema de sus pueblos, la relación misma que tenían con los blancos, con los criollos, ¿no? Es decir, esa relación jerárquica que tenían de criollos hacia indígenas o de criollos hacia mulatos, a través de la Constitución de Cádiz, y es lo que yo he podido encontrar en varios documentos resguardados en el Archivo General de Centroamérica y en el Archivo Municipal de Sonsonate. Estos documentos nos dan cuenta cómo muchos indígenas y muchos ladinos se apropian ahora de una nueva serie de conceptos, como por ejemplo ciudadanía, derechos políticos, derechos civiles, ¿no? Y esto va generando como una pequeña escuela, digo yo, poco a poco, de apropiación de estos derechos, de apropiación de este lenguaje que en el momento de la independencia, que como ustedes recordarán, la independencia no solo al menos la independencia política, ¿no? En Centroamérica, en América Latina, no solo se centra, en el caso nuestro, en 1821, sino un proceso, al menos del 21 al 24, es un proceso de independencia con respecto a España y México. Pues justamente en esa coyuntura de 3, 4 años, muchos pueblos, indígenas y ladinos, los vemos con un discurso ya novedoso. Al menos sus ayuntamientos ya comienzan a hablar de la voluntad de los pueblos, del derecho de los pueblos. Guatemala ni San Salvador tienen ni pueden arrogarse el derecho de obligarnos a decir o hacer lo que ellos quieran. Entonces comenzamos a ver una dinámica territorial muy interesante porque muchos pueblos, por ejemplo recuerdo el caso de Teotepeque, en la zona del Bálsamo, justamente cuando se decide la anexión a México, Teotepeque dice, nos inclinamos a anexarnos a México y por lo tanto apoyamos la iniciativa de Guatemala, de Ciudad de Guatemala. Y no nos unimos a San Salvador. En San Salvador era en ese momento como una especie de pequeña capital republicana.
que lo que buscaban los criollos republicanos era formar de Centroamérica una república federal. Entonces, pueblos como Teotepeque, Apastepeque, entre muchos otros, ¿no? Chalchuapa, deciden justamente por ellos mismos, siguiendo lo que ellos decían, la voluntad de los pueblos, anexarse al imperio mexicano de Iturbide. Entonces, la Constitución de Cádiz, entre muchos otros factores, viene a ser también un antecedente del proceso de independencia. Ahora, con respecto a tu otra pregunta, José Luis, en torno a la soberanía, durante la época colonial y sobre todo durante la época borbónica, el concepto de soberanía significaba suprema potestad y quien se la arrogaba era el rey, es decir, el rey era el soberano. Tanto así entonces que con la Constitución de Cádiz el soberano ya no es el rey, quien es el soberano es la nación, ¿no? Entonces aquí vemos nosotros ya el germen de un proyecto de nación soberana que va a venir construyéndose a lo largo de todo el 19 y a lo largo del 20 y del cual ahora pues todos nosotros somos claros de todas sus deficiencias, exclusión, por más que se haya llenado la boca hablando de derechos humanos, lo que ha habido pues es seguir tratando a las mayorías como se trataba en ese momento, ¿no? Como plebe, como excluidos, etc. Pero bien, ahí se viene fraguando este proyecto de nación. Entonces, ¿quién es soberano? A partir de 1812, la nación. En 1821 encontramos nosotros ya una trifulca, cuando viene Delgado de Guatemala a desbancar al jefe político de San Salvador en ese momento, Pedro Barriere, y comienza una discusión en noviembre, una vez que se ha sacado del poder a Barriere, entre Delgado y sus familiares, ¿no? Sus criollos, comienza una discusión bien interesante de quién es el soberano, y comienzan a decir, el soberano es el pueblo. Y ahí comienza a salir a la luz un nuevo concepto que hasta el día de ahora se utiliza a diestra y siniestra, ¿no? Los políticos, cuando adoptan un proyecto y lo asumen como propio y lo quieren echar a andar, sostienen que este proyecto va a beneficiar al pueblo, o ellos se ven como los ungidos por el pueblo. Pues aquí ya comenzamos a ver para el área de San Salvador, ¿no? Ese debate entre los mismos criollos. ¿Quién es el soberano? El soberano es el pueblo, y el pueblo es el que delega esa soberanía a sus representantes elegidos a través de procesos electorales que fueron instaurados a partir de la Constitución de Cádiz. Entonces, este concepto, la trayectoria de este concepto es sumamente importante, porque en 1824, cuando se crea la República Federal de Centroamérica, nosotros vamos a ver la gran crisis que hay entre los Estados miembros, es decir, Guatemala, San Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, frente a la capital guatemalteca. Es decir, ¿por qué? La gran crisis es justamente que ellos se van a preguntar, bueno, ¿quién es el soberano? Es decir, las autoridades federales van a decir, el soberano es la nación centroamericana, pero muchos estados, entre ellos el estado de El Salvador, y si quieren ahondamos más adelante, pues las razones son muy complejas, y aquí podemos hablar mucho sobre ello, ¿no? El Estado de El Salvador dirá, no, es decir, el soberano es el pueblo, y el pueblo de El Salvador es soberano. Entonces, aquí viene un conflicto, ¿no?, de entender si hubo federación o confederación, pero detrás de eso, lo que vamos a nosotros ver que hay una serie de intereses económicos, hay una serie de intereses militares, que es lo que va a generar esa serie de fracturas y esa serie de debates en torno a la soberanía de la nación y a la soberanía del pueblo. Bien, Padre Cardenal, regresando un poco al tema en general de la independencia y trayéndolo a la actualidad, ¿cómo podríamos entender hoy la independencia y qué implicaciones tiene también en este contexto de la integración centroamericana? ¿Cuáles son como los grandes desafíos que hoy se plantean? El gran desafío siempre ha sido la integración centroamericana, que hasta el momento no se ha logrado. El proyecto mejor logrado es el Mercado Común Centroamericano de los 60, pero no se ha logrado porque ha habido mucho caudillismo, ha habido intereses, por supuesto, pero además de los intereses económicos, como ha mencionado Sajid, y intereses sociales de grupo, había mucho caudillo. Y los caudillos tienen
un carisma del cual se apropian, son líderes natos, pero además piensan que ellos tienen la solución. Entonces, rápidamente el primer conflicto que surge es entre la ciudad de Guatemala, el gobierno de la ciudad de Guatemala y el gobierno de la Federación de las 5 repúblicas. Y es que estaban los dos en la ciudad de Guatemala. Y entonces se comienzan a discutir por el control de los impuestos, el control de si este invade la soberanía del otro, y no se pudieron poner de acuerdo. Para tener una idea, en Estados Unidos el Distrito de Columbia es independiente del resto del estado porque es donde está el gobierno. Bueno, eso no se pudo, aunque copiaron las constituciones de Estados Unidos y copiaron la constitución de Francia también, esto no lo resolvieron. Pero después además hay otro conflicto, Sajid ya lo ha apuntado en el caso de El Salvador, de las 4 repúblicas contra Guatemala y de Guatemala contra las 4 repúblicas, porque a ver quién tenía la hegemonía sobre quién. Esto no aparece a raíz de la independencia, ya viene de antes, del siglo XVIII, por una serie de razones. Entonces, hay varios intentos de unión en el siglo XIX, comienzos del XX. La federación no dura prácticamente, en parte no dura porque optaron por la solución militar y por los caudillos. Sajid ha mencionado, San Salvador dice no, yo soy, Guatemala dice pues no, y Honduras, bueno, y entonces entran en conflicto armado. Morazán, que es el gran líder de la tradición, quiere imponer la federación militarmente y fracasa. Porque todos le hacen la guerra a Morazán y al final él también fracasa porque no se puede imponer la federación. Y es que nadie quiere renunciar a su pequeña parcela. Posteriormente hay otro intento considerable, Estrada Cabrera. Estrada Cabrera, finales del 19, comienzos del 20, Barrios, Justo Rufino Barrios, antes de Estrada Cabrera, Justo Rufino Barrios. Justo Rufino Barrios también intenta y por eso va poniendo gobiernos amigos en El Salvador y Honduras para poder tener gobernantes dóciles y fundar un triángulo, el Triángulo Norte ya estaba en Justo Rufino Barrios, y después someter a Nicaragua y Costa Rica. Ni Nicaragua, ni Honduras, ni El Salvador, Saldívar es impuesto por Justo Rufino Barrios, en Honduras hay varios gobernantes, bueno, no se puede. Después viene Estrada Cabrera y Zelaya en Nicaragua. Estrada Cabrera, Guatemala, Zelaya. Zelaya quiere poner la federación, Estrada Cabrera también quiere tener la federación. ¿Cuál era el problema? El problema era que en ese momento se está en discusión el canal. En Nicaragua está negociando con Estados Unidos el canal. Y entonces Estrada Cabrera dice, es que si el canal se hace en Nicaragua, Guatemala pierde posición estratégica. Entonces lo que hay que hacer es dominar yo Centroamérica y negociar yo el canal con Estados Unidos. Y se enfrascan en una serie de guerras que arrastraron a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Guerras y conflictos que al final no terminaron en nada, no se pudo hacer la federación. Y como digo, el proyecto más viable fue el mercado común. El mercado común fracasa, funcionó muy bien, comenzó funcionando muy bien. El presupuesto para que haya integración o para que haya funcionado el mercado común es que los países renunciaron a parte de su soberanía por un bien común mayor, que era la integración. ¿Por qué fracasó? Curiosamente, la época del mercado común, lo que mejor se integró fueron los militares. Los militares de los 5 países, bueno, Costa Rica es caso aparte, los militares de los 5 países son los que mejor se coordinaron para combatir la subversión que comenzaba entonces, o lo que ellos llamaban subversión. Pero ¿por qué fracasó? Porque hubo desigualdades económicas por el desarrollo industrial entre Honduras y los otros países. Y entonces, al final, bueno, el pretexto fue la guerra con Honduras, pero el problema es la desventaja económica en el comercio que tenía Honduras por su infraestructura industrial. Pero por otro lado, interviene Estados Unidos, que hace fracasar también el mercado común, porque el mercado común comprendía industrias integradas, por poner un ejemplo, es decir, una sola fábrica o proveedor de neumáticos, de llantas para vehículos, para cubrir todo el mercado centroamericano a un precio razonable, dada la extensión del mercado. Estados Unidos vio que eso era contrario a sus intereses, porque resultaba que los proveedores o
o las fábricas que acababan de terminar los productos tenían todo el mercado centroamericano. Había una especie, le garantizaban el mercado centroamericano. Y con lo cual no podía, se hacía muy difícil para las multinacionales de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos boicotea, hay varias maniobras, boicotean el mercado común. A partir de ahí, después lo volvieron a intentar con el Parlamento, los europeos les están financiando el Parlamento Centroamericano es botar el dinero. No hay resultados. Pero ¿por qué no ha resultado? Porque ningún gobierno, ningún Estado centroamericano está dispuesto a renunciar a que haya una legislación regional a la cual me tengo que someter, como la Unión Europea. La Unión Europea establece una serie de normas sanitarias o una serie de normas sobre justicia, derechos humanos, a la cual todos los estados están sometidos. Y es inapelable lo que dicen los tribunales de la Unión Europea. Bueno, ningún parlamento, ninguna asamblea de Centroamérica está dispuesta a hacer eso. Ni los políticos, ni las clases de ingresos altos. Nadie está dispuesto a hacer. Entonces ahí no puede haber integración. Entonces bajamos a proyectos menos ambiciosos. El CA4. El CA4, que comprendía los 4 países, libre tránsito de personas, eso no duró nada. Ya volvieron a poner los trámites, las trabas, los controles, etc. Ahora han vuelto a intentar, que también el mercado común lo consiguió, una unión aduanera de Honduras y Guatemala. El Salvador lo está pensando. Bueno, y todo es por un concepto errado de soberanía. Que nadie, y claro, para crear un ente internacional mayor, tengo que renunciar, pero renuncio, hay un aspecto negativo, pero para ganar, que ganemos todo. Yo estoy convencido que así como la historia centroamericana no se puede entender país por país, hay que contar la historia en su conjunto para poder entender lo que pasa. Por otro lado, estoy convencido también que Centroamérica no tiene salida si no se integra. Muy bien, Zahid, un poco para cerrar también con unos minutos que tenemos, esta misma pregunta, ¿cuáles son como los desafíos que ves para la integración centroamericana en este contexto del bicentenario que estamos próximos a celebrar? Claro, siguiendo las reflexiones que hacía el padre, que nos trajo a ver ciertas realidades que acontecieron en el siglo XX, Centroamérica tiene hoy por hoy bastante difícil, no imposible, ¿no? Justamente porque hay muchas raíces históricas que la vienen condicionando y de las cuales muchas las ha hablado ya el padre, ¿no? Para generar esta unidad. Curiosamente, si en el momento el padre nos mencionaba que en 1950, 1960, con el mercado común centroamericano fueron los militares quienes mejor se reorganizaron, quienes mejor experiencia tuvieron en esta visión de unidad, ahora pues son otros actores, ¿no? Ahora es el crimen organizado, ahora son los empresarios. Sin embargo, no podemos dejar de señalar ciertos proyectos que, por muy pequeños que son, creo que nos van dando una lección muy importante de generación, ¿no? de proyectos de unidad en el área centroamericana, como por ejemplo lo que están haciendo varias mancomunidades municipales, ¿no? Ciertas regiones, sobre todo en el área de Guatemala, Honduras y El Salvador, ¿no? Proyectos en conjunto, en común, en beneficio no solo de sus localidades, sino de regiones pequeñas, ¿no? Pero de regiones que abarcan a los 3 países. Creo que son proyectos muy importantes, muy beneficiosos, que si a la larga no nos convencen como proyectos de unidad más sísmica, pero por lo menos nos dan cierta esperanza, ¿no? Ahora bien, el padre mencionaba que el concepto de soberanía que se fue gestando desde la época de independencia fue un concepto de soberanía que hoy por hoy ya no da, queda muy restringido, ya no da el ancho. ¿Por qué? Porque en ese momento era un concepto de soberanía muy restrictivo, es decir, los soberanos son los pueblos, los soberanos es la nación, pero es justamente ese proyecto de Estado Nacional que en ese momento en el mundo atlántico se viene fraguando, se viene gestando, ¿no? Yo mencionaba en mi primera participación que hoy nos estamos dando cuenta que, si bien es cierto, este proyecto nacional tuvo muchos beneficios,
pero nos damos cuenta de muchos desaciertos, ¿no? Y uno de esos tantos desaciertos justamente es ver a la nación o al Estado como una comunidad cerrada y autosuficiente. Muchos filósofos y cientistas políticos desde hace varias décadas vienen haciendo hincapié que la soberanía ya no hay que verla en esos términos. Es decir, la soberanía hay que verla, es cierto, con respeto y dignidad de un pueblo, de un Estado, pero ese Estado no puede ser autosuficiente. Es decir, necesitamos una serie de relaciones de respeto y mutuo intercambio con otros pueblos, con otras naciones, ¿no? Hacia allá hay que apostar. Entonces, esos principios o esos presupuestos filosóficos todavía no cobran vigencia en Centroamérica. ¿Por qué? Porque venimos cargando un pesado yugo, un pesado pasado, ¿no? Que sigue vigente, ¿no? Es decir, si nos remontamos al siglo XVIII, por ejemplo, con la creación del sistema de intendencias, nos damos cuenta, bajo la reforma borbónica, nos damos cuenta que ahí ya se establecen ciertos mecanismos administrativos que van configurando y van generando del espacio centroamericano una especie de compartimentos estancos en términos administrativos. Ahora ya no olvidamos, ni olvidemos, ¿no? Como también la oligarquía criolla centrada en la capital de Centroamérica, es decir, en Guatemala, va generando ciertos mecanismos económicos por los cuales las demás oligarquías o pequeñas oligarquías provinciales, es decir, de San Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, van resintiendo. En el caso de la San Salvadoreña, reciente justamente que la oligarquía chapina, como se le mencionaba, ¿no? Imponía muchas veces los precios del añil. Y eso no les gustaba, ¿no? Porque había hay una relación no de ganar-ganar, sino de ganar-perder. De conflictos. Entonces, de conflictos, ¿no? Entonces, esa es la larga tradición pesada, entre otras, ¿no? Claro. Que viene cargando estos países. Bueno, muchas gracias a Gid Herrera por su tiempo y al Padre Cardenal para este conversatorio, que sin duda hay mucho más temas que seguir abordando en otra oportunidad. A usted le invitamos a seguir en nuestra sintonía.